Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Aquí encontrarás lecturas de las Sagradas Escrituras para que puedas escucharlas, meditarlas y llevarlas contigo a lo largo del día. Hoy te traemos uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia. Un capítulo que comienza con las palabras más liberadoras que un ser humano puede escuchar y termina con una de las declaraciones más audaces jamás escritas. Si alguna vez has sentido que el pecado te define, que el sufrimiento no tiene sentido o que nada puede separarte de Dios, lo que estás a punto de escuchar lo confirmará para siempre. Antes de comenzar, meditemos en estas palabras de el segundo libro de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libro segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Reina Valera, 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Leeremos Romanos capítulo 8. El gran capítulo de la vida en el Espíritu. El apóstol Pablo nos lleva desde la libertad de la condenación hasta la certeza absoluta del amor de Dios, pasando por la esperanza de la gloria, la intercesión del Espíritu y la pregunta que nadie puede responder. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Escúchalo como una carta escrita para ti. Romanos capítulo 8. La vida en el Espíritu y el amor invencible de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo.
Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este capítulo comienza con las palabras más liberadoras de toda la Escritura. Ninguna condenación hay, no alguna, no poca, ninguna. Y termina con la declaración más audaz que jamás se haya pronunciado, que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna fuerza en el universo entero puede arrancarte del amor de Dios. En medio de esas dos verdades, Pablo nos recuerda quiénes somos, no esclavos del miedo, sino hijos adoptados que pueden llamar a Dios Abba, Papá, no abandonados en el sufrimiento, sino acompañados por un espíritu que ora por nosotros cuando nosotros ya no tenemos palabras, no aplastados por las circunstancias, sino más que vencedores a través de aquel que nos amó. Quizá hoy la tribulación es real, el hambre, la angustia, el peligro. Pablo no los niega, pero dice algo que lo cambió todo. En todas estas cosas hacemos más que vencer, no a pesar del dolor, en medio de él. Hoy, si hay una voz que te acusa, recuerda, Dios es el que justifica. Si hay algo que te hace temer, recuerda, no recibiste espíritu de servidumbre, sino de adopción. Y si sientes que todo se derrumba, recuerda la pregunta que nadie ha podido responder. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por acompañarnos en esta lectura. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que también la necesite. Suscríbete para recibir más lecturas bíblicas cada semana y que Dios te bendiga profundamente en este día.